El Hostal La Trucha se asienta en el mismo lugar en donde se levantó, en 1789, la primera fábrica de papel continuo de toda España. En ella se fabricaban tanto libros y sobres como papel moneda, los vales reales emitidos por Carlos III. El papel se transportaba hasta Madrid en caballerías, que a su regreso iban comprando ropa vieja en los pueblos que se transformaba posteriormente en papel de trapo. 100 años después, las fábricas de papel se sustituyeron por fábricas textiles que estuvieron funcionando hasta poco después de la Guerra Civil, dando empleo a las gentes de Villarluengo, Montoro de Mezquita, Pitarque y Ejulbe. Allí trabajaron los padres de Basilio Conesa, a quien tuve ocasión de conocer en el Hostal La Trucha. Aquí en sí no se vivía mal, los sueldos eran muy pequeños, pero no se vivía mal, porque como cada 10 días me parece que les pagaban, aunque el sueldo era pequeño, luego cada familia tenía un lote de huerto, ahí donde está la piscina, ahí había un lote regalado por la empresa a cada obrero de los que vivíamos aquí. O sea, mejor dicho, vivían, porque yo era pequeño, mis padres. Y entonces, en ese huertecico ya se cogían casi comida para la familia, para casa. Cogían patatas, verdura, tomates, todas estas cosas. Y aquí había entonces 32, 33 familias viviendo. Frente a las poco más de 200 personas censadas en la actualidad, en el año 1900 tenía Villarluengo 1.683 habitantes, lo que da una clara idea de la prosperidad impulsada por la industria textil. A pesar de todo, en los años de la niñez de Basilio, marcados por la dureza de la posguerra en el maestrazgo, lo único que nunca faltaba en ninguna casa era miseria. Vivía mejor la gente que tenía un sueldecico fijo que el que estaba en la casa de campo, que a lo mejor se veía de todo para criar familia. Casicas pobres que tenían un burrico, la poca fruta que tenían la vendían para poder ir comprando y comiendo, pescando en el río, vendiendo las truchas. Y todo esto teniendo 4 corchos de abeja, ahora está la colmena, entonces eran los corchos de abejas, vendían la miel, vendían el escambre, y así se iban dando vida. La gente hacían yeso, que lo rodaban con las caballerías, y después con las cribas lo cribaban para hacer obras, y todo esto, así vivía la gente. En las masadas, las casas de más categoría, ya vivían mejor, porque tenían a lo mejor un par o 2 pares de machos, o un par de machos y uno de toros. Ya vivían mejor, porque Villarluengo tenía 99 masadas habitadas, cosa que ahora le quedan 4 o 5. A finales de los años 50, las fábricas textiles de Villarluengo dieron el cerrojazo definitivo y muchos emigraron a Barcelona y a Sabadell, a menudo a trabajar en los mismos telares. Además del acervo histórico común, cada uno de los pueblos del maestrazgo poseía una clave especial que lo hacía único frente a los otros. Y si en Villarluengo eran las fábricas textiles, en Bordón ese elemento era la iglesia templaria que Félix Jarque, panadero y alcalde del pueblo, se prestó a enseñarme. Aquí se perdió mucho patrimonio cultural de la comarca del Maestrazgo porque esta iglesia pues tenía un montón de riqueza y yo sé que quemaron aquí cantidad de cosas por gente que lo ha vivido y estuvo aquí en la plaza una hoguera ardiendo un par de días. Es difícil expresar la sensación que te produce contemplar un espacio de tales proporciones completamente cubierto de frescos realizados con un detalle asombroso y cuya simbología se perdía, probablemente, en la Edad Media.
la parte posterior de la iglesia se encontraba el altar de San Miguel, presidido por la cruz del Temple, que marcaba el centro de energía que tradicionalmente se había atribuido al templo. En un lateral se abría el altar gótico de Santa Lucía, con la figura de un pantocrátor que portaba en su mano izquierda un castillo, identificado con la fortaleza templaria de Castellote, y una carrasca, por la fundadora del pueblo. La fundadora es la Virgen de la Carrasca, que es del siglo XII, fundadora en el pueblo, que se le aparece a un pastor en una encina, y entonces le hacen la ermita en el mismo sitio que se aparece la Virgen. Pero después del Obispado de Zaragoza regalan la Virgen de la Araña, que es única en el mundo y es la que veneran los bordoneros porque es la que les hace más milagros, por decirlo así, porque era la que deshacía las tormentas. Arriba en el campanario hay un cuarto que le llaman el desconjurador, que subían la imagen allí con 4 ventanales a los puntos cardinales, y según por dónde venía la tormenta le hacían una oración y un responso y orientaban la imagen hacia donde venía la tormenta y deshacía la tormenta y se iba. Y entonces yo sé que los pueblos de alrededor nos tenían manía porque cuando aquí no descargaba la tormenta, descargaba en otro pueblo. Y ya empezaban a decir que los de Bordón habían sacado la Virgen. Antes de marchar, le pregunté a Félix si él creía en los milagros del agua de la Virgen de la Carrasca. Hay algo, me dijo. Hay algo. Castellote. La impresionante fortaleza de Castellote fue desde el siglo XII un punto estratégico en donde se hicieron fuertes los templarios, tras su forzada disolución en el siglo XIV y el ejército del general Cabrera en las guerras carlistas del siglo XIX. Hasta hace apenas 100 años, en que se excavó un largo túnel, Castellote cerraba la parte norte de la comarca. Después se convertiría en el portal del Maestrazgo. Destino de eremitas en la Edad Media y refugio de guerrilleros tras la Guerra Civil, la intrincada cadena montañosa de las tierras de Castellote se extendía por los barrios de Dos Torres del Mercader, Ladruñán, Luco de Bordón y Cuevas de Cañart, siguiente parada de mi viaje. A menudo el Maestrazgo me sorprendía por su desconcertante crudeza. En las ruinas del convento de los Servitas, que solo llegó a estar habitado 45 años, hasta la desamortización de Mendizábal de 1835, me encontré de repente dentro de un espacio descarnado, desollado por el tiempo y el olvido, y sin embargo, de una singular belleza. Esto no era una ermita, era un convento, había 100 frailes. O sea que el primer sitio de toda España donde vinieron estos ermitas eran de Italia, y vinieron 6. Era una preciosidad aún quedan dibujos antiguos, y los niños cuando eran pequeños iban y tiraban piedras a las cabezas de los santos, los rompían. Los Servitas habían